Como mencionaba, ¿por qué el asma empeora en la noche o en la madrugada? Acá en rojo, la curva, pueden ver los picos de ACTH, de adenocorticotropina, y en verde los picos de este cortisol. Si se dan cuenta, hay una disminución marcada a partir de las 4 de la madrugada, más o menos, ¿no? Ya justamente a esa hora, entre 3 y 5 de la madrugada, es donde ocurren las aceleraciones de asma. ¿Por qué? Acuérdate que los corticoides, aparte de su acción antiinflamatoria y hiperglicemiante, tienen una acción permisiva para con las catecolaminas. Una acción permisiva para con las catecolaminas. Quiere decir que el corticoide me favorece la acción de las catecolaminas. En el corticoide, las catecolaminas no funcionan. Y recuerda que las catecolaminas a nivel bronquial lo que hacen es broncodilatación. Entonces, si no va a haber quien broncodilate, a esa hora va a predominar la broncoconstricción, por eso que el asma se puede hacer. Así como tenemos que el asma se puede diagnosticar clínicamente, también tiene que diagnosticarse funcionalmente, eso es importante. Y acá tenemos a lo que es la espirometría. ¿Qué nos interesa en la espirometría? Mire, acá tenemos lo que es el BEF1, el volumen expiratorio forzado al segundo, y tenemos la capacidad vital forzada. ¿Qué es la capacidad vital forzada? Es el máximo volumen de aire que el paciente expira luego de una inspiración máxima. O sea, yo le pido al paciente, señor, inspire, bote con fuerza. Todo el aire que bota es capacidad vital forzada. Y lo que bota en el primer segundo es el BF1, el volumen expiratorio forzado al segundo. O sea, la espirometría, estos parámetros me van a servir para ver la obstrucción al flujo del aire y su variabilidad. Y en el asma, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos lo que es un patrón obstructivo. ¿Cómo podemos resumir un patrón obstructivo? El aire entra, pero no sale o sale lento. Acuérdate que hay expiración prolongada a la ocultación. O sea, el aire entra y cuando quiero expirar, no sale el aire. El aire entra, pero no sale o sale lento. ¿Ok? Entonces, fíjese en esta curva. Acá tenemos lo normal, todo lo que se expira es la capacidad vital forzada y lo primero que sale, el primer segundo, es el BF1. Miren el patrón obstructivo. El aire entra, pero no sale. O sea, si no sale el aire, obviamente lo que bota en el primer segundo va a ser muy poquito. O sea, BF1 disminuido. La capacidad vital forzada, si se dan cuenta, la curva es larga, porque hay expiración prolongada. ¿Ya? De hecho, que en el patrón obstructivo lo que va a estar disminuido es el BF1. Pero el patrón obstructivo se diagnostica con esta relación que ven ahí. La relación BF1 sobre capacidad vital forzada. Esta relación disminuida es lo que hace el diagnóstico del patrón obstructivo. Ahora, el patrón obstructivo puede ser asma, EPOC, bronquiectasias, ¿no? Pero ¿cómo los diferencio? Lo que diferencia al asma del EPOC es la variabilidad. Al asma yo le pongo salbutamol y ese BEF1 bajo mejora. Al EPOC yo le pongo salbutamol y ese BEF1 bajo no mejora o mejora poco. Eso se llama la prueba de reversibilidad o la prueba o test de broncodilatación. Yo mido el BEF1, ¿ya? Y el valor del BEF1 normal es más de 80% o 0,8, ¿ya? Pero yo hablo de patrón obstructivo cuando es menos de 0,7. Menos de 0,7 o 70% es patrón obstructivo. Entre el 70% y el 80% es borderline, indeterminado. Entonces, si yo mido al paciente BF1, me sale menos de 70%, es un patrón obstructivo. Si yo le pongo su salbutamol y mejora, hablo de reversibilidad, hablo de asma, porque en el asma el patrón obstructivo es reversible. Si yo le pongo salbutamol y no mejora, yo hablo de EPOC, porque en el EPOC el patrón obstructivo es irreversible o parcialmente reversible. Es un aumento de más de 12% o 200 mililitros de PF1, luego de 15 minutos, ¿no?, de haber aplicado 2 passes de salbutamol, me hace diagnóstico de asma. Obviamente, el aparataje para hacer la espirometría es de nivel hospitalario, ¿no? Hay equipos compactos, pero tiene cierto nivel de complejidad. Por lo que también tenemos a lo que es la flujometría. La flujometría me mide el flujo expiratorio máximo, peak flow, FEN o PEF.
Más sencillo, miren este aparato, se le dice al niño, oye, hijito, sopla, donde marca, suficiente, ¿no? Eso me indica el PEF, FEN o PIC-FLOP. Se correlaciona bien con el BEF1. También se puede usar para el diagnóstico de asma y su monitoreo, pero requiero valores de 2 semanas y sacar un promedio. También se podría usar, pero mejor obviamente la espirometría. ¿Para qué me sirve la flujometría? Como es un equipo que se usa de forma rápida, es un equipo que se usa de forma sencilla, me sirve la flujometría y es el parámetro más objetivo para valorar la crisis asmática. La flujometría viene a ser el parámetro más objetivo para valorar la crisis asmática. ¿Ya? O sea, la crisis asmática, valorarla con frecuencia respiratoria, con saturación de oxígeno, puede que no sea un tema objetivo. ¿Ya? En cambio, con la flujometría sí me da un parámetro más exacto, más medible, un parámetro, como digo, objetivo. Y acá les digo, un FEN o PEF menor o igual a 50%, hablo de una crisis asmática severa. Un FEN o PEF más del 50%, hablo de una crisis asmática leve moderada. ¿Ya? O sea, hablo de parámetros objetivos, medibles. Entonces, ya sabemos cómo hacemos el diagnóstico de asma, clínico y funcional. Entonces, Augusto fue diagnosticado de asma, presentando la clínica que hemos mencionado, tos, disnea, dificultad respiratoria. Importante, los síntomas en la noche, ¿no? Porque ahí cuando caen los corticoides endógenos, ¿no? Sibilantes, y obviamente en la evaluación funcional, tiene un patrón obstructivo reversible con un BEF de 82%. O sea, es un BEF que estaba más bajo y había mejorado con la broncodilatación. Una vez que yo tengo el diagnóstico del paciente, ya diagnostiqué asma, obviamente tengo que pensar en darle tratamiento. Pero como toda enfermedad que hemos visto hasta el momento, hipertensión, diabetes, etcétera, el manejo yo voy a dar de acuerdo al paciente, depende del paciente y depende de la severidad, obviamente, de la enfermedad, ¿no? Toda enfermedad tiene grados de severidad, 1, 2, 3, ABC, ¿no? Igual el asma tiene grados de severidad y según su grado de severidad, yo voy a dar el tratamiento. Ahora, acá está, para que ustedes escriban. Escriba qué parámetros usaría entonces para valorar la severidad de un cuadro de asma. ¿Qué parámetros creen que ustedes pueden usar para valorar la crisis de asma? Para que puedan escribir ahí. O sea, ya tienen el diagnóstico, ya tienen que establecer severidad. ¿Qué parámetros tengo yo con los, con los cuales yo puedo decir este asma es más severo que este otro? A ver, auscultación, el CO2, frecuencia cardíaca, episodios por la noche. Variable lo que han puesto, ¿no? Patrón respiratorio, crisis frecuencia, medicamentos, CO2. Interesante lo que ponen sobre el CO2, ¿ah? Ya. El CO2, obviamente, eso sobre todo en la crisis asmática, el valor del CO2 elevado me va a dar de esta severidad. Pero en un asma de manejo ambulatorio como el de Augusto, de reciente diagnóstico, no nos interesa mucho el CO2. Recuerda que el CO2 aparte se mide por métodos semi-invasivos como el AGA, ¿no es cierto? Vamos a ver, como dicen ahí, sí, frecuencia de la crisis, uso de medicamentos. ¿Con qué tanta frecuencia usan los medicamentos? Episodios de disnea, episodios por la noche, me parece importante. Muy bien. Han escuchado seguramente lo que es asma intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente severa. Ya, es una forma de clasificarlo. Y hay varias corrientes para clasificar el asma. Hemos cogido esta. ¿Qué nos interesa? Reporte de síntomas, función pulmonar con espirometría y exacerbaciones. ¿Cuántas ha tenido en el último año? Intermitente es lo más leve que hay. Reporte de síntomas en el día, en la noche. ¿Cuántas veces uso el beta-2 agonista? El uso o el abuso o sobreuso de beta-2 agonistas de acción corta, pues pentolito, salbutamol, es un criterio de severidad para asma. Si el paciente refiere que usa mucho
salbutamol específicamente más de tres o más inhaladores por mes. Si el paciente te dice, doctor, uso 3 inhaladores, 4 inhaladores por mes, estás en problemas. Es un paciente con criterios de severidad para eso. Entonces, según este tipo de características, yo catalogo como intermitente, persistente leve, ¿no? Ya tiene un poco más de síntomas diurnos nocturnos. Pero mira, la función pulmonar intermitente y persistente leve aún se mantiene con un BEF dentro de casi lo normal, no más de 80%. Persistente moderada ya cae el BEF1, 60-80%, y usa todos los días sus beta 2, y el severo ya cae menos del 60%. Eso hablamos de la valoración del paciente en consulta ambulatoria, ¿no? Ya saben que en crisis asmática el punto de corte para severidad es 50%, ¿no? Entonces, y acá tenemos el cuadro resumen de la clasificación. Persistente severa, moderada, leve, intermitente. El BEF1, ustedes pueden ver ahí cómo el presente leve y intermitente es más del 80%, ya comienza a bajar más adelante. Para su buena suerte, la mayoría de pacientes son persistentes leves o intermitentes, la gran mayoría, ¿no? Son los que ustedes van a manejar cuando sean médicos. Este cuadro, lo que les he presentado, está en el Up-to-Date, y el Up-to-Date sintetiza, recoge un poco los conceptos de la guía GINA de asma, que la actualiza anualmente, y otra guía de la NAEP de 2020, que todavía mantiene el tema de persistente intermitente, ¿no? Eso se sintetiza bien ¿no? en el Up-to-Date. Entonces, diagnóstico, luego valorar lo que es severidad. ¿Para qué me interesa valorar severidad? Para ver cómo voy a manejar al paciente. ¿Y qué tenemos de los fármacos? Hay dos grupos de fármacos, fármacos de rescate. De rescate son los fármacos que sacan al paciente de la exacerbación. Una exacerbación es una regularización de los síntomas, ¿ya? Que muchas veces obliga al paciente a buscar ayuda en emergencia. ¿Qué saca al paciente rápido de la crisis? Beta de acción corta, salbutamol, fenoterol. Beta de acción larga, y de acción larga solamente formoterol, porque formoterol es cierto, su acción dura mucho tiempo, pero actúa rápido, tan o más rápido que salbutamol. Lo bueno que su acción dura mucho más tiempo. Como alternativa, también tenemos a los anticolinérgicos, antimuscarínicos de acción corta, como el lipratopio. Alternativo, o sea, siempre primera línea y también alternativa terapéutica. El de fármaco de rescate de primera línea, lo que va a hacer, lo que va a sacar al paciente de la crisis es el salbutamol. Bueno, es el beta de acción corta, salbutamol o fenoterol. Acá pueden ver algo muy interesante. Miren. Los cuadrados oscuritos es salbutamol, los círculos es budesonida y formoterol. Se ve como ambos actúan rápidamente. Ambos actúan rápidamente. Pero mira cómo el salbutamol, los cuadrados negritos caen y los círculos blancos persisten, que es budesonía formoterol. Porque el formoterol actúa igual de rápido, pero dura más tiempo. O sea, también puede ser usado en algunos tipos de exacerbaciones, como las que ocurren de forma ambulatoria. Eres asmático, estás en tu casa, no sé, subes rápido las escaleras, te quitas un poco, podés usar formoterol para sacarte rápido de ese cuadro agudo. Otro tema que también a veces fastidia mucho, sobre todo a los papás, padres de familia, es el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? La taquicardia. Se dan cuenta que el cuadrado negro, salbutamol, hay taquicardia y con formoterol prácticamente no tiene efecto en lo que es la frecuencia cardíaca. Otra ventaja. Y el otro cuadro, lo que les dije, ¿no? El abuso o sobreuso de los beta de acción corta, tipo salbutamol, me puede llevar a mayores exacerbaciones y riesgos de hospitalización, incluso de mortalidad. Mira, uso de el canister. ¿Y qué es el canister? Es el inhalador. Un canister es un inhalador de salbutamol. Si eres asmático, eso te dura, no sé, un año, 6 meses, ¿no? Hay pacientes que usan 3 en un mes, o más de 3 en un mes. Si usas 3 o más en un mes, o sea, 3 inhaladores te gastas en un mes, ese paciente tiene más riesgo de hospitalización y de acudir por emergencia por asma. ¿Qué es lo que pasa? El sobreuso de beta 2 agonistas sobreestimula el receptor beta 2 agonista.
Y esa sobreestimulación del receptor me produce una regulación a la baja, el down regulation que llamo, del receptor. O sea, tanto le estimulo que se deja de sintetizar ese receptor. Y finalmente el beta de reacción corta, salbutamol, fenoterol, ya no actúa. Como que hubiera un tipo de resistencia A. Entonces, sobreuso de canister, o sea, pregunta, ¿cuántos inhaladores te gastas, doctor? 5, estás en problemas. O sea, fármacos de rescate y fármacos controladores. Los fármacos controladores van a hacer que el paciente tenga menos exacerbaciones. O sea, se van a usar de forma diaria. Acá habían puesto una pregunta, me habían puesto como síntoma de severidad silencio auscultatorio. Sí, vamos a verlo más adelante cuando veamos crisis. ¿Ya? Entonces, fármacos controladores usados diariamente van a hacer que el paciente a la larga, tenga menos síntomas y menos exacerbaciones. Probablemente estos fármacos no te saquen rápido de los síntomas. Estoy agitado, los uso, no me van a hacer nada en este momento. Pero en los días van a hacer que el paciente se sienta mejor, sienta más alivio y me van a reducir las exacerbaciones a largo plazo. Hay un montón de alternativas, un montón de alternativas. Lo que son de primera línea son los corticoides inhalados. Es el manejo de primera línea para evitar las aceleraciones a largo plazo. Tengo cuadro agudo, fármacos de rescate, beta 2. Para un tema a largo plazo, de primera línea, corticoides inhalados. Sobre esa base corticoide inhalado también se usa el beta de acción larga, los antileucotrienos. Los antileucotrienos, les cuento, salieron en el año 2000 más o menos, como la gran cosa. ¿Ya? Así como ahora se habla de los SGLT2, ¿no? SGLT1, en ese año se hablaban de antileucotrienos, ¿no? Pero al compararlo con el corticoide inhalado, se dieron cuenta que el corticoide inhalado era superior, o sea, no justificaba un gasto por el antileucotrieno, para que se den cuenta. Sin embargo, son alternativas, o sea, siempre tienes alternativas terapéuticas. Tu primera línea y alternativas terapéuticas, por si la primera línea no funciona. Importante, cuando hablemos de corticoides inhalados en las siguientes diapositivas, yo les voy a mencionar corticoide inhalado a dosis baja, dosis media, dosis altas. Va a depender del corticoide y del inhalador. Por ejemplo, beclometasona, acá, el inhalador de beclometasona, cada puff me trae 250 microgramos, cada puff. Entonces, dosis baja será un puff mañana y noche de beclometasona. Dosis media será 2 puff mañana y noche de beclometasona, ¿no? Dosis alta, 4 puff mañana y noche de beclometasona. Tienen que saber cuántos microgramos tiene cada aplicación, cada puff o inhalación de estos corticoides. Pero quiero que sepan que vamos a hablar de dosis baja, media o alta. Entonces tienen que estar orientados. Los beta de acción larga, como salmeterol y formoterol, van siempre asociados con los corticoides inhalados, ¿no? Tenemos el Seretide, algunos deben conocerlo, salmeterol con fluticasona, y lo que se usa más ahora, Symbicort, budesonida con formoterol, ese formoterol que actúa rápido y dura más tiempo. ¿Cómo se van a usar? Primero, diagnóstico. Luego del diagnóstico, catalogo según severidad, en intermitente y las persistentes. Entonces, si me toca un paciente con asma intermitente, mi manejo será corticoides inhalados más formoterol a dosis bajas. PRN es condicional, ¿no? Prorrenata, cuando sea necesario. ¿Qué significa eso? Toma tu inhalador y lo usas cuando te sientas mal. Condicional. ¿Cuál va a usar? Puedo usar formoterol, y formoterol hemos dicho que va asociado siempre con budesonía, esta presentación, ¿no? Lo que es el Symbicort. Toma y lo usas cuando tú te sientas mal, en el intermitente. Si mi clasificación inicial fue presente leve, mi indicación de forma horaria, va a ser un corticoide inhalado a dosis bajas. Un corticoide inhalado, ¿qué quiere decir? Puede ser Beclo, Bude, Fluti, dosis bajas, ¿no? Hay que ver cuánto trae cada puff. Si es budesonida,
Cada puff trae 100. Entonces, un puff mañana y noche están sus 200 diarios. Va a depender cuándo trae cada puff. La cosa que el presente leve, un corticoide inhalado a dosis bajas, pero horario, o sea, mañana, noche, o sea, tengas o no tengas molestias. Si es presente moderada, un beta de acción larga más un corticoide a dosis bajas, que también puede ser budesonida formoterol, pero de forma horaria. Todo lo que está con azul y verde es horario, mañana y noche, mañana, tarde, noche. Si mi clasificación inicial fue para gente severa, igual, beta 2 de acción larga y un corticoide inhalado a dosis medias. Y si el paciente no responde a esto, ya le voy a agregar un corticoide sistémico. O sea, corticoide sistémico me refiero vía oral o parenteral. Prednisona vía oral, 7,5 miligramos de forma crónica. Es el paciente que viene con Cushing a veces. Entonces, según la severidad del asma, yo empiezo con tal o cual manejo. ¿Y qué pasa, doctor? Presente leve, corticoide inhalado, dosis bajas de forma horaria. ¿Qué pasa si entre mi corticoide lo uso 8 de la mañana, 8 de la noche? Pero al mediodía me agito, por A o B, me reí, corrí, subí escaleras. Bien, puedes usar el mismo manejo de rescate condicional, tu budesonida formoterol, tu corticoide inhalado con formoterol. Manejo de rescate para cualquier situación. Si en el interín de las dosis presenta una exacerbación. Doctor, ¿y dónde queda el salbutamol, el Ventolin? Ya, el Ventolin vendría a ser la alternativa al manejo de primera línea. O sea, idealmente, yo quiero lo mejor. Toma tu corticoide inhalado, budesonida con formoterol y condicional. Doctor, no tengo plata. Toma tu Ventolin, no hay problema. Es la alternativa de manejo de rescate. Y también el salbutamol Ventolin es la alternativa en el manejo intermitente. Acá estoy hablando del manejo de primera línea. A ver, tratamiento farmacológico que mejor controla los síntomas de asma a largo plazo. ¿Qué responderían ahí? Que mejor controla los síntomas de asma a largo plazo. A ver, degradación larga, corticoides inhalados, se presenta el manejo controlador. ¿Cuál es el mejor manejo controlador a largo plazo? A largo plazo, una cosa es el cuadro agudo, otra cosa es el largo plazo. El mejor manejo a largo plazo, les he dicho bien claro, son los corticoides inhalados. Los corticoides inhalados son el mejor manejo a largo plazo, preventivo, que me van a evitar lo que son las exacerbaciones. ¿Ok? Entonces, Augusto había sido catalogado como asma, catalogado como presente leve, ¿no? Entonces, si es presente leve, le correspondería recibir este corticoide inhalado a dosis bajas, de forma horaria, ¿no? Fue manejado con budesonida, un PAF mañana y noche, de forma horaria, y formoterol budesonida en los temas de exacerbación. Si te sientes agitado, a pesar de la budesonida mañana y noche, te pones una o dos aplicaciones de formoterol budesonida, manejo de rescate. Va a su control, porque tienes que controlarlo, y refiere que tan solo se despertó una vez durante el mes por falta de aire. Tan solo una vez. Y que fue necesario el uso de formoterol budesonida un par de veces. Él te cuenta cómo ha ido. Yo ya sé diagnosticar, sé catalogar y según cómo lo catalogo, sé qué le voy a iniciar al paciente. Ahora, la siguiente pregunta es cómo sé que está funcionando. Como estamos haciendo hasta ahorita en el curso, ¿no? ¿Cómo sé que el manejo funciona? Entonces, ¿cómo sé si estoy controlando bien o no al paciente? ¿Cómo sé si voy a cambiar o no la terapéutica, ¿no? Porque aparentemente sigue con síntomas, ¿no? Se ha despertado por la noche, pero me parece muy leve, mejor no le cambia. Entonces tienes que ver los parámetros de control. Mira, vas a preguntarle síntomas diurnos, nocturnos, uso de beta 2
limitación a la actividad diaria. Para que el paciente continúe con lo mismo, debería ser controlado. No tenga ninguno de esos. Porque si está parcialmente controlado o no controlado, lo que estoy dando quiere decir que no está funcionando como yo quiero, ¿no? Y si yo continúo con la misma medicación a pesar de que objetivamente no funciona, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el continuar con lo mismo a pesar que evidentemente la medicación no funciona? ¿Cómo se llama ese acto? Inercia terapéutica. Inercia terapéutica, ¿no? O sea, y el paciente pues se levanta todavía por la noche, usa beta 2, entonces o está parcialmente controlado o no controlado, o sea, no está funcionando. Tengo que modificar. Y aparte de esto, tienen que evaluar algunos factores de riesgo para poder control. Que aquí están, ¿no? Aparte de esa tablita, hay que ver que si está usando bien los inhaladores, si tiene alguna comorbilidad como obesidad o un EPOC asociado, si está gestando, si está sobreusando los beta 2 que también les he dicho que es factor de riesgo para observaciones. ¿Ya? Entonces, esto es sencillo. Esta escalera ya la conocen. El paso uno era el intermitente, el 2 presente leve, moderado, ¿no es cierto? Severo. Si el paciente fue catalogado inicialmente como intermitente, ¿no? Y yo, porque los controles se hacen cada 2 a 4 semanas, o sea, le dejé la medicación y lo cito en 2 a 4 semanas. En 2 a 4 semanas yo lo evalúo con esa tabla de control. Si controla, se queda con lo mismo. Si no controla el paciente aún, yo tengo que cambiar la medicación. ¿Y qué voy a hacer? Al siguiente escalón. Está con manejo de intermitente y no controla, paso, lo manejo con un persistente leve. Es decir, dejo corticoides inhalados a dosis baja de forma horaria. 2 a 4 semanas. Lo vuelvo a citar y le vuelvo a preguntar todo esto de acá. Si controla, se queda con lo mismo. Si todavía no controla, sigo escalando, y sigo escalando, y sigo escalando. Así, o sea, cambio constantemente la medicación. Los otros fármacos, antileucotrieno, etcétera, son manejos alternativos. ¿Sí? Si nada de esto funciona, ya uso manejos de otra línea. Pero esta es la base. Entonces, Augusto dice con diagnóstico de asma, tratamiento con budesonida formoterol, pregunta, te va a producir al paciente, te va a decir, doctor, ¿cuánto tiempo va a tomar esta medicina? Van a decirte, doctor, ¿cuánto tiempo voy a estar con esta medicación? Entonces, se deja de por vida para que se den cuenta que muchos asmáticos, ustedes son asmáticos, no se manejan bien. Ya. Digamos que el paciente se quedó en el paso 2, o sea, máximo hizo un cuadro presente leve como la gran mayoría de los pacientes que ustedes van a atender. Voy a considerar significa voy a valorar, voy a suspender la medicación si está medio año a un año asintomático y no tiene factores de riesgo, es decir, no tiene ninguno de estos factores que se mencionan acá, yo puedo considerar suspender la medicación luego de 6 a 12 meses. Pero si se quedó en paso 3, 4 o 5, yo no suspendo, yo considero bajar la dosis. Si está con corticoides de dosis altas, la bajo a media o dosis baja, o lo dejo en días intermitentes, pero bajo, no suspendo. Recuerda que la es una enfermedad crónica, ¿no? Como la hipertensión, como la diabetes. Es como que a un hipertenso le baje la presión y sabe que el señor ya va a tomar antihipertensivo, suspende y vuelve a subir la presión. Entonces, pasa lo mismo en el asma. Entonces ya saben cómo abordar a un paciente con asma, ¿no? El diagnóstico, clasificación de la severidad, manejo inicial y cómo voy escalando con el médico. Y por cuánto tiempo le doy. Con el mismo Augusto, ¿no? Augusto fue diagnosticado de asma y catalogado como persistente leve. A no tener adecuado control se le agrega salmeterol. Durante 3 semanas no presentó síntomas, sin embargo, justo antes de su control, tiene un resfriado. Y un día después le desencadena una exacerbación aguda. O sea, puede pasar, te resfrías, ¿no? Y como el epitelio nasal, nasofaringeo es el mismo que el del aparato respiratorio, hay una inflamación consecuente y el paciente puede hacer una crisis asmática. O sea, el escenario es otro. No es un paciente ambulatorio, ahora es un paciente con una crisis asmática.
¿Cuál será acá la medicación que indicaremos a este paciente abuso? Entonces, cuál creen ustedes respondan que es la primera línea que debería tomar en una crisis asmática? ¿Qué dicen? ¿Cuál creen ustedes que es la primera línea de manejo en una crisis asmática? Lo primero que debería hacer. Corticoide sistémico es oral o parenteral, ojo. Muy bien, la mayoría ha respondido beta acción corta y sí. En un paciente con una crisis asmática, también llamada exacerbación aguda de asma, que es una exacerbación que obliga al paciente a ir a emergencia y buscar ayuda, el manejo de primera línea va a ser los beta 2 de acción corta. Ni siquiera oxígeno, ¿no? Si el bronquio está cerrado, el oxígeno no va a entrar, primero tengo que abrir el bronquio. Ya, esto es todo lo que se puede o lo que se ha usado en una crisis asmática. Beta 2, oxígeno, corticoide sistémico, sistémico es oral o parenteral, ¿no? Antimuscarínico de acción corta, adrenalina, etcétera. Algunas cosas sirven, otras no. Primero oxígeno, ¿no? Hay que mantener la saturación, hemos visto, entre 93, 95, 96%. ¿Ya? Los equipos de nebulización vienen con aporte de oxígeno, o sea, se hace con oxígeno suplementario. Entonces el paciente se nebuliza y recibe oxígeno. ¿Ya? Pero obviamente mientras el bronquio esté cerrado no va a llegar ¿no? el oxígeno al alveolo. Primero tengo que nebulizar al paciente. ¿Qué voy a aplicar para abrir el bronquio? Primera línea, lo primero que hago en emergencia. Beta 2 de acción corta, salbutamol o fenoterol. ¿Qué dosis? 5 miligramos. 2,5 a 5 miligramos, ¿no? Ya, por nebulización. Mira, salbutamol dice 5 miligramos por mililitro. O sea, en cada mililitro hay 5 miligramos. Y yo tengo que darle justo 5 miligramos. Entonces, ¿a cuántas gotas equivale un mililitro? ¿Quién me dice? ¿A cuántas gotas equivale un mililitro? 20 gotas, doctor. 20 gotas. Entonces, si dice la dosis 2,5 a 5, la dosis será de 10 a 20 gotas. No 5 gotas, pues. 10 a 20 gotas nebulizadas, ¿m? Cada 20 minutos por una hora, por lo menos. Doctor, estoy en el serum, no tengo nebulización. Puedes usar tu aerocámara y pones 4 a 10 puffs. Y el paciente inhala, exhala ese mismo aire. Varias veces, varias veces. Y repites 3 veces por hora, ¿no? Entonces, primera línea es beta 2 de acción corta. ¿Qué más tenemos? Adrenalina. Por ahí me dijeron, antiguamente se usaba. Actualmente la única indicación de adrenalina en asma es asma asociado a angioedema. Soy alérgico a los mariscos, después de la universidad voy a comer mariscos, hago angioedema, urticaria, y se me cierra el pecho, como dicen, o sea, hago crisis asmática, ahí podría usar adrenalina, ¿no? Un tercio de ampolla subcutánea, una vez, podría servir. En una crisis asmática, beta de acción corta, y también tengo que darle al paciente un corticoide sistémico. Pero el corticoide sistémico no va a hacer que la crisis pase rápido. Sobre todo va a evitar que la crisis vuelva a aparecer. O sea, el beta 2 saca al paciente rápido de la crisis. El corticoide evita que la crisis vuelva a aparecer. Para que yo le dé de alta en la emergencia y no regrese a la hora todo agitado. Sistémico. Sistémico es oral o parenteral. ¿Qué recomendamos? Prednisona 50 miligramos, vía oral una vez al día por 5 días, o su equivalente parenteral, en hidro, dexametasona, por ejemplo. Previene recaídas. Un paciente con crisis asmática debe irse de alta siempre con el corticoide sistémico. Prednisona 50 miligramos o su equivalente parenteral. Repito, el corticoide no va a hacer que la crisis pase rápido. Evita que la crisis regrese. O sea, puede dejarle prednisona vía oral. No justifica siempre darle parenteral. Parenteral sobre todo si hay intolerancia oral. Algunos están tan agitados que no pueden recibir nada por boca.
Corticoides inhalados en crisis asmática, en asma agudo, sí se puede usar. Se puede considerar en cuadros severos. ¿Qué usamos? Cualquiera de ellos a altas dosis en la primera hora. Ya saben que es alta dosis, ¿no? Depende de los PAF. En la primera hora puedo usarlo a altas dosis cada 20 minutos. En la primera hora, en asma severo, crisis asmática severa, sí. Obviamente, un paciente que hace crisis asmática es un paciente no controlado. Ese paciente debería irse de alta con un corticoide inhalado también. ¿Qué más tenemos? Anticolinérgicos de acción corta. Son alternativas a los beta 2. Si podría estar contraindicado, porque no sé, tengo una taquiarritmia, podrías usar anticolinérgicos de acción corta. No son superiores a salbutamol y los beta 2, pero son alternativas. Y los considero fuertemente en una crisis asmática severa. En una crisis asmática severa yo sí los consideraría fuertemente asociados al manejo de beta 2, o sea, beta 2 más anticolinérgicos, ¿no? Sulfato de magnesio. Si han hecho ginecología, se van a dar cuenta que el sulfato de magnesio se usa para manejo de preeclampsia o eclampsia. ¿Qué hace el sulfato de magnesio? Me mejora la acción de las catecolaminas. O sea, pacientes que no responden a terapia inicial, le puedes poner y mejora la acción de las catecolaminas. Se pone una sola vez, una sola ampolla, ¿no? Puedes pasarle en una media hora y me puede mejorar la acción de las catecolaminas y es una alternativa en asma severo. ¿Qué es lo que no sirve en una crisis asmática? Que se menciona ahí, ¿no? Helio, antilecotrienos, beta de acción larga con los corticoides inhalados, antibióticos no sirven en una crisis asmática. Una crisis asmática es aquella exacerbación que te obliga a ir a emergencia. Una exacerbación común y corriente es la que ocurre cuando subes las escaleras. Esa puedes manejar con formoterol budesonida, pero aquella que da sensación de ahogo en el paciente, que lo obliga a buscar ayuda, sí, ahí definitivamente son los beta de acción corta. Entonces, ¿cómo manejamos el asma en la emergencia? Si es un asma leve a moderada, tiene criterios clínicos, pero sobre todo les dije, lo más objetivo es el PEC. Si en la flujometría tiene un flujo expiratorio máximo pico de más del 50%, leve a moderada. El manejo es beta de acción corta, salbutamol, las 20 gotas que les he mencionado. ¿Cuánto uso? Justamente vamos a hablar de eso. ¿Cuándo uso beta 2 con anticolinérgico? Entonces, lea moderada, beta de acción corta, más un corticoide oral. ¿Qué usamos? Prednisona 50 miligramos. Nebuliza a tu paciente con salbutamol, 20 gotas cada 20 minutos. Va a mejorar, lo más probable. Y lo mandas de alta con prednisona 50 miligramos, vía oral al día por 5 días. Considerar hipertropio, ¿qué significa considerar? Depende de ti. Si lo veo necesario, le agrego también hipertropio. Luego de una hora, 3 ciclos de nebulización, ausculto al paciente, le pregunto, veo que mejoran los síntomas, y el PEF, la flujometría ha subido más del 60%, le doy de alta con un paciente no controlado, con corticoides bioral y su corticoide inhalatorio de forma mínima, ¿no? Mínima. Si es un paciente con asma, crisis asmática severa, sobre todo con un PEF menor o igual al 50%, igual, beta acción corta siempre va. Acá sí o sí, como estaban preguntando, acá sí se agrega bromuro de hipertropio. O sea, acá manejo doble. ¿Qué más? Corticoide sistémico. Prednisona 50 miligramos, vía oral. O estás muy agitado y el paciente no puede ni siquiera hablar, obviamente no va a pasar pastillas, puede ser parenteral, ¿no? El equivalente de prednisona, ya sea dexa o sea hidrocortisona. Oxígeno entre las nebulizaciones. Y consideramos sulfato de magnesio. Considerar igual, va a depender de ti. Recuerda que el sulfato de magnesio me va a mejorar la acción de las catecolaminas. Se coloca una ampolla de 20% una sola vez. También, ¿qué voy a considerar acá? Depende de ti. Altas dosis de corticoides inhalados. En la primera hora se pueden usar altas dosis de corticoides inhalados, ya saben qué significa eso, según etapa. ¿Qué tienen que estar atentos? A la presencia de hipercapnia. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando el bronquio ya se cierra, se aumenta el CO2, ¿no? Porque ya es un cuadro severo, el CO2 se junta con el agua y forma ácido carbónico, hay acidosis respiratoria,
Los síntomas son trastorno de conciencia en el paciente, depresión del nivel de conciencia, y la broncoconstricción es tan severa que no hay flujo de aire. En un paciente con asma tuvo auscultas sibilantes, pero es tan severa la obstrucción que ya no hay flujo de aire, es un tórax silente, lo que preguntaba. Crisis asmática severa. Eso, síntomas hipercapnia, tórax silente, se considera un asma casi fatal y requiere manejo en cuidados intensivos. Por último, tienen que estar atentos a los factores de riesgo de mortalidad en asma. O sea, si tienen alguno de estos factores, tienes obviamente riesgo de hacer muchas complicaciones, ¿no? Atenciones seguidas por emergencia, que clásicamente un asmático que ustedes van a ver solo se maneja con salbutamol y no usan corticoides inhalados, o sea, no tienen control a largo plazo, factores de riesgo para mortalidad. No se olviden, sobreuso de bronco, inhibidores de acción corta, ¿no? Salbutamol, el sobreuso es un factor también de riesgo. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tuvieran alguna pregunta, duda? Sí, doctor, una pregunta. Entonces, para nosotros valorar y hacer un reajuste de nuestra dosis, por así decirlo, Ujú. ¿tenemos que considerar que al paciente deberíamos de citarlo cada 3 meses en promedio No, o cada 2 a 4 semanas. O sea, al inicio es cada 2 a 4 semanas. Y cada 2 a 4 semanas tienes tú que preguntarle los criterios de control. Esto. Síntomas diurnos, nocturnos, rescate, limitación. Y tu objetivo es que no tenga ninguno. Si todavía tiene alguno, deberías modificar la medicación. Pero es cada 2 a 4 semanas. ya? Ese tiempo, doctor, esas citas de o 4 semanas, ¿por cuánto tiempo lo establezco? Por lo menos por los 6 primeros meses, ¿no? Hasta que el paciente controle, obviamente, ¿no? Si no está controlado el paciente, tú lo vas a seguir citando, ¿no? A las 2 semanas o 4 semanas. Una vez que ya controle, las citas pueden ser cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, se van a espaciar más. Pero una vez que esté controlado. Mientras no esté controlado, tiene que ser cada 2 a 4 semanas, dependiendo de cada. Ujú. Yo, ok, doctor, gracias. ¿Preguntas? Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, entonces, vamos aquí a la clase y ya les compartí lo que es la presentación. Bueno, ya nos estamos viendo para la siguiente oportunidad. Nos vemos, chicos. Gracias. Muchas Gracias, gracias. doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.